Vuelve Horacio Gómez Aristizábal, a usted le crece mucho el pelo. Sí, mucho, maestro. Por estar me volví un tragalibro, dedicado a la historia, dedicado a estudiar este país tan apasionante y tan hermoso y tan de capa caída a veces, porque nuestra clase dirigente está en plena decadencia. Se desaparecieron los Laureano Gómez, los Gaitán, los Gerard Restrepo. Tenemos ahora son las medianías, los enanos encaramados en las cumbres, pero los enanos en las cumbres seguirán siendo enanos. Y se murió César Montoya Ocampo. Fue el último grecolatino, una elocuencia estremecedora. Era la época en que le decían a ciertos penalistas, ¿cuánto cobra por la defensa de mi hijo? Y contestaba el penalista, que eran unos oradores maravillosos, decía, hay dos tarifas, la primera y la segunda. La segunda consiste en que si hay que hacer llorar a los jueces, vale el doble. Y así era César Montoya Ocampo. Era de una elocuencia apabullante. Manejaba la prueba, el tema jurídico y sobre todo el aspecto sentimental con una oratoria escalofriante, una elocuencia nunca vista, y fue una lástima su desaparición. Está muy fresca la tumba, todavía no la hemos cerrado, y sobre todo nuestro corazón sangra de cariño, de afecto, de lealtad. El próximo artículo mío en varios periódicos saldrá sobre ese gran leopardo que fue César Montoya Ocampo. Usted es un hombre que se ha distinguido por hacer reconocimientos a las personas que se los merecen. Se llama hacer justicia. Su último artículo en el diario El Siglo es una radiografía hermosa a la Pumpún, a María Paulina Espinosa. Una mujer ahí lo tiene, ¿no? Una mujer maravillosa. Yo me acuerdo que, por ejemplo, nos invitó una vez a Otto Morales Benítez, a Lope Miquelsen y a mí, y nos paseó por todas las universidades de Quito, dictando conferencias y muchas veces asumiendo una cantidad de gastos, porque nuestra embajada, desde el punto de vista económico, tiene unas finanzas muy débiles, muy escuálidas, y Pum Pum, con qué generosidad faraónica atendía al doctor López, al doctor Otto, mi persona, a los rectores universitarios, y fuera de eso, el rastro que dejó en esa embajada, entregando nada menos que a Simón Trinidad, a las autoridades norteamericanas para que lo llevaran preso, porque era uno de los grandes, era un tipo más poderoso que Pablo Escobar, porque además de ser un convencido de esa lucha terrorista, tenía mucho talento, mucho carácter, mucha entereza. Y Pum Pum fue la única mujer que, gracias a su talento y a su capacidad de penetración con el gobierno de la época, obtuvo que se fuera víctima de una emboscada y entregarlo sin un derramamiento de una gota de sangre al gobierno norteamericano. Eso no lo hace sino una embajadora de mucha capacidad de mucho carácter, y además que no le teme el peligro, porque todos esos terroristas tienen una cantidad de adherentes, de sicarios y de gentes peligrosas, y Pum Pum por encima de todo cumplió con su deber. Usted ha hecho grandes aportes al derecho penal colombiano y usted deja una huella inmensa en la academia penal del país. Cuéntenos cuáles han sido los aportes a la criminalística, al derecho penal en sí. Muchos. A ver. Yo fui uno de los autores, y así ha salido en varios libros publicados por la Universidad del Quindío, la Universidad del Meta, la Universidad de Simón Bolívar de Barranquilla, que salen personas que le han hecho aportes a Colombia. Aporte uno va de Horacio Gómez, la justicia sin rostro, el ejército antiguerrilla con un uniforme diferente al tradicional, que es blanco para la nieve, sarabiado para la montaña y verde para las ciudades. Eso fue copiado todo de la guerrilla gringa contra el Vietnam del Norte. Yo tomé en su momento toda esa legislación, todos esos planteamientos, los adapté a Colombia
y saqué un libro prologado por Guillermo León Valencia, presidente de Colombia, en el año de 1962 a 1968. Fue presidente, fue el prólogo. La segunda edición la hizo Roberto García Peña, la otra la hizo Ruiz Novoa, que en esos días fue descabezado por Guillermo León Valencia porque se decía que había un ruido de sables o amenazas de un golpe de Estado. Ese libro explica de cómo había que dar sumas gigantescas para que delataran a los grandes terroristas, porque esa suma no era pagar al delator, sino indemnizar al que tuviera el coraje de denunciar a un Pablo Escobar, y como corría mucho peligro había que cambiarle la identidad y sacarlo con mucho dinero para fuera de Colombia con su familia y sus allegados. Eso lo copiamos también de las Brigadas Rojas de Italia contra esos mafiosos de Sicilia, y contra ese terrorismo que se hizo en Italia en su momento, y empezaron por recortar ciertas garantías para esos terroristas, como es la audiencia pública, que en esa época fue cerrada y se cerró para siempre. Fue un planteamiento que yo hice tomado de la cuna del derecho que es Roma, porque realmente no se justificaba que pusieran a una persona a acusar a un Pablo Escobar en una audiencia pública. Eso era absurdo, cuando con esa cantidad mató 3.000 policías en Medellín. Fue el autor de los peores magnicidios que ha sufrido Colombia. Entonces, para perseguir a esos grandes delincuentes se necesitaba una estrategia especial, y era pagar con grandes sumas a los cercanos a ellos para que entregaran sus cabezas, y esos delatores sacarlos del país, cambiándole la identidad, cambiándole toda huella, para que no fueran víctimas de esas vindictas tan sanguinarias por parte de estos criminales. Le faltó a usted ahora, en el perfil de la Pumpún, hablar de su participación activa en el Congreso de la República. Ah, sí. Con los debates contra el proceso 8000. Sí, tuvo una actuación que le llamaban de kamikaze, porque siempre era delatando, acusando, señalando a gentes peligrosas, destapando ollas podridas, porque Pumpún tiene, entre otras cosas, la gran virtud de que tiene coraje y autoridad para predicar honorabilidad y honestidad, porque basta con decir que la vida de esta mujer, a mí me empezó a subyugar cuando supe que había durado 27 años trabajando como dama voluntaria en la lucha contra el cáncer. Eso no lo hace sino una persona muy abnegada, de mucha vocación de servicio, de mucho espíritu altruista y de unas calidades humanas excepcionales. Después se metió a la política con el criterio de servir a la política y a la comunidad, y no servirse de la política como lo hacen tantos arribistas, tantos oportunistas y tantos lagartos. Hay muchas cosas que usted obviamente tiene. Por ejemplo, estaba invitado por César Montoya para el lanzamiento de su última obra. Universidad de Caldas en Manizales. Que se titula, y que no alcanzó a presentarla a César Montoya porque le pidieron los bajos de manera repentina. Y era, ¿cómo es? Poesía en prosa. Ya llama poesía en prosa, y entonces me llamó César, muriéndose, y me dice: Horacio, tengo una cita con la muerte en una ignorada encrucijada. Y murió. Y el último artículo que escribió lo escribió sobre mí. Fue un hombre muy generoso, pero me impresionó esa voz temblorosa de la persona agonizando que me dice: Horacio, tengo una cita con la muerte en una ignorada encrucijada y tengo que cumplirla. Y se murió. Y estuvo en el Ecuador, usted me invitó a la Pumpún, ahora, hace 8 días. Porque Pumpún se lo pasa viajando, se la roba a España, es una ladrona de corazones, se roba el corazón de los españoles, de los cartageneros, de los barranquilleros, y le va a preguntar uno, no, que está en París, la llamó en París, no, que está en Madrid no, que está en Cartagena, porque de todas partes la invitan. Es una mujer muy amable, muy querida y muy carismática. ¿Usted cómo la calificaba ella? Como una dinamita envuelta en pólvora, porque es una mujer... Pero una ecuatoriana, ¿cómo es? Ah, sí, y cuando estuve embajadora, que estuve allá con el doctor López Miquelsen y con Otto Morales Benítez y Rodrigo Borja, amigo personal mío, que precisamente le hicimos Pumpún, abrió las puertas de la embajada con mucha interés, porque Rodrigo Borja, gran expresidente de América Latina, tiene un libro publicado que se llama Derecho Constitucional, Diccionario Constitucional,
publicado por el Fondo de Cultura Económica, que lleva más de 20 ediciones. Es una enciclopedia asombrosa. Él duró 10 años, Rodrigo Borja, escribiéndolo en España, me comentaba, vestido con un blue jean y un suéter sencillo, 10 años haciendo una obra portentosa y monumental. Y Pum Pum le hizo un homenaje a Rodrigo Borja en un momento que este señor tenía mayoría en el Congreso contra el presidente de turno, porque dijo que por encima de todo estaba la institucionalidad, era un expresidente y era una figura en América, y lo condecoramos con la Academia Hispanoamericana de Letras, Gran Cruz, placa de oro, condecoración que ¿Y también usted es de la Academia de Historia del Perú, del Ecuador? de Ecuador. Me presentó la doctora Pum Pum y hace poco me ascendieron a honorario, estuvo Rodrigo Borja y el embajador de Colombia ya, el doctor Azate, y a Pum Pum no la pudimos localizar porque llamaba a París, que está en Madrid, en Madrid, que está en Barranquilla, que está en Cartagena. Nos A localizarla a ella es muy difícil. Bueno, ¿quedó bien motilado o no? Muy bien, muy bien. Sobre todo este programa suyo tiene mucha audiencia, tiene mucha clientela, sobre todo de la gente pensante. Muchas gracias. Maestro. Bueno, muy Cuánto amable gusto. por la invitación.